Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Jóvenes, siguen con su cámara cerrada. Yo de veras los saco de la sesión si no abren su cámara y no pueden volver a entrar. Muy bien, doctora Serrano, usted sí la tiene abierta. Doctora Takam también. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Claudia. Muchas Buenas gracias. noches, doctor. Se los dejo ahí a sus alumnos. Solo les encargo, jóvenes, las cámaras abiertas. El que no la tenga abierta, lo saco de la reunión. ¿De acuerdo? Están avisados. En guerra avisada no hay muertos. Gracias, doctor. Gracias a usted, Claudia. No sé si desea que empecemos ya, doctora, o doy chance. Ya estamos todos. Yo creo que ya, ¿verdad, Catherine? Va, está bien. ¿Me escuchan todos? Sí, Katy. Va. Sí. Va. Sí, Katy. Va. Vamos a empezar con esto. Bueno, ya todos saben el tema, pero vamos a empezar con un caso clínico. Las iniciales son NSLC, el registro médico 2020-8580, la edad del paciente es 1 año 11 meses, es de sexo femenino y es originaria de la ciudad capital y reside en zona 7. Ingresó el 20 de agosto del 2021 al centro del cual vamos a referirnos. El motivo de consulta de este paciente fue rash de 4 días de evolución. La historia es un poco larga, pero vamos a tratar de seguir el hilo porque en la historia está todas las pistas para saber qué es. Entonces, la madre del paciente refiere que 4 días antes de consultar, por la mañana, el paciente presenta una temperatura arriba de 37,5, que se cuantificó, que es 38 grados. Se le administró diclofenaco a 0.75 miligramos kilodosis cada 8 horas, con lo que disminuía la temperatura, pero volvía a aparecer. Entonces, asociado a eso, se encuentra una disminución del apetito y la paciente se torna irritable. Un día después, al despertar, la paciente refiere que le indica a su madre que tiene prurito en extremidades inferiores y superiores que se extiende al tronco. Entonces, la mamá la revisa, evidencia un exantema y en esa misma ocasión presenta un vómito de contenido alimenticio. Es llevada al Hospital General San Juan de Dios, donde es evaluada y se administra antihistamínico, considerando que es una urticaria. El rash y el prurito disminuyen en un 75%, por lo que se le da egreso y una receta por acetaminofén a dosis altas y loratadina, la cual la madre no recuerda la dosis. Y la madre refiere que en el transcurso del día el exantema pues se mantiene sin cambios, pero la fiebre persiste. Un día después, la madre nota que el exantema se vuelve a exacerbar en extremidades superiores e inferiores. Ahora sube en el tronco y en el rostro. Se asocia a náuseas también. Y en el transcurso de ese día presenta deposiciones diarreicas, siendo 5 en total. Se salían del pañal, tenían moco, no eran fétidas. Y al día siguiente la paciente continúa con los mismos síntomas, solo que desaparece la náusea y continúa con la diarrea. Entonces ese día consulta otra vez al mismo centro, consideran que es un proceso viral, le realizan laboratorios y le dan un plan de rehidratación y citan para el día siguiente. Esa mañana del 20, la mamá nota que la paciente tiene una lengua en fresa, labios agrietados y los ojos con una inyección conjuntival. Entonces consulta nuevamente. Antecedentes de importancia del paciente: perinatales, ninguno. Patológicos no se refiere, nunca había estado ingresada en el hospital. Revisión por sistema se desconoce
El perfil social también se desconoce, ya que el expediente pues no es de nuestro hospital. Y las inmunizaciones estaban completas para la edad verbalmente porque la madre no porta el carnet. Entonces, no sé si alguien tiene una idea de algún diagnóstico para el paciente o qué sospechan. A ver, Martita, ¿qué pensás? Puede tratarse, doctora, de un cuadro viral. ¿Cómo qué cuadro viral, Marta? Ya eres Pues paciente de segundo año, podría ser pediatría casi de tercero, entonces sí necesito que sea un poco más amplio tu comentario. Y los de los demás también, por favor. dengue, doctora, pensando en la temperatura, que refieren que la paciente tenía fiebre y el rash. ¿Alguien más? Lo característico de la lengua fresada que menciona Katy también se hace característico de un cuadro eh, de escarlatina, doctora. Fiebre, rash, lengua fresada. Sí, escarlatina. ¿Y cómo, bueno, debería de tener la piel cuando hablamos de escarlatina, lo característico? ¿Y qué es y qué antecedentes debería de tener? Sí, una infección con estreptococo o una faringoamigdalitis. Ajá. Sin embargo, pues la piel en lija no se menciona, pero sí que considero que la lengua fresada da para podernos encajar en algún diagnóstico y descartar varios, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. ¿Alguien más? Podría también ser sarampión, doctora, pues también que se da una erupción que comienza en la cara también, ¿verdad? Que puede también estar en conjuntivitis exudativa, que es la que podría diferenciarse de las manchas de Koplik, pero eh, sarampión podría ser un diagnóstico diferencial. En este caso, los adenovirus también, que sí da la faringitis exudativa y la conjuntivitis exudativa como tal, que es como Sí, la diferencia entre la enfermedad como tal. sí, exactamente. Aunque sarampión, claro, es una de las que debemos de tener en cuenta, aunque ya no hay, ¿verdad? Pero sí, en nuestra época sí había sarampión, ¿verdad? Y las manchas de Koplik, como tú las mencionabas, era una característica principal del sarampión. ¿Alguien más? Una mononucleosis, doctora, una infección por Epstein-Barr, pues se podría presentar en un cuadro clásico viral. Y para pues poderlo descartar, alguna de las cosas que deberíamos de buscar en el examen físico es el hepatosplenomegalia y pues hacerle las pruebas para Epstein-Barr virus. Sí, mononucleosis infecciosa también, ¿verdad? Por lo característico del rash. ¿Alguien más? Bueno, y pensando en mononucleosis, ¿qué más debería de tener? Linfadenopatía, doctora. Generalizada. Sí, exactamente, ¿verdad? Linfadenopatía también. Ujú. ¿Alguien más o continúas, Katherine? No sé. ¿Tú Una dices? reacción a medicamento, doctora. O sea, después de una infección viral, alguna reacción que le pudo dar manifestaciones tanto dermatológicas como gastrointestinales. Pero, pues Ujú. no, o sea, iría después de un cuadro infeccioso por la fiebre que presentó la paciente, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que lo primero que hay que pensar, como todos ustedes han dicho, son las infecciones virales y hay múltiples diagnósticos diferenciales. Y pues sí, bueno, habría que ver también las lesiones, como tú mencionas, en piel, que más adelante creo que las va a mostrar Katherine para ver también lo que tú dices como efectos secundarios de medicamentos, ¿verdad? Pero pues también debemos de considerarlo, ¿verdad? Si fuera una reacción por medicamento, ¿en qué estaríamos pensando, Rosario? ¿Podría ser un Steven Johnson?
Sí, un Steven Johnson puede ser un diagnóstico diferencial. Claro que hay que tener otras características y poder ver bien, bueno, el antecedente, como tú mencionas, de los medicamentos y ver bien las lesiones en la piel. Ujú. Bueno, te dejo, Catherine. Está bien, gracias, doctora. Bueno, aquí hay algo que no puse en la presentación, pero son unos laboratorios que, como recuerdan en la historia, habían dicho que ese día le habían sacado unos laboratorios y la citaron al día siguiente coincidiendo con la lengua de fresa. Los laboratorios del 19 tenía una hematología en 12,000 blancos, neutrófilos en 68%, linfocitos en 21%, una hemoglobina en 11,84, un hematocrito en 37 y plaquetas 254,000. Entonces, están aquí los laboratorios del día 20, donde pues se ve un aumento bastante significativo de los leucocitos y las plaquetas pues empiezan a disminuir. También la velocidad de sedimentación está bastante alta, entonces no sé quién se anima a decir qué está pasando con el niño. O qué podríamos estar viendo también, ya que todos saben cuál es la enfermedad que estamos viendo. ¿Podrían orientar estos laboratorios a algo así? Pues se ve que la enfermedad de Kawasaki sí hay una velocidad de sedimentación y una PCR que están elevadas, sobre todo la ABS, pero pues no debería haber trombocitopenia, al contrario, podría haber trombocitosis y sí habría leucocitosis también, más que leucopenia. Y no hay coágulo, o sea, no hay alteración renal, no hay cambio en albúmina. Yo creo que también es importante mencionar pues la respuesta inflamatoria, que usualmente en la enfermedad que vamos a hablar tenemos una ABS elevada, una PCR elevada y tenemos usualmente leucocitosis, que es cabal lo que tiene pues el niño, la niña. Ok, gracias. Bueno, estos son los tiempos de coagulación que para la edad estaban normales. Y se le hizo una tira de orina también. Entonces, a ver qué ven ahí, qué podría ser. Hay algo que es bastante curioso también, que casi no tomamos en cuenta. La piuria, que los pacientes con Kawasaki pueden presentar piuria estéril. La nena tiene de 13 a 15 por campo. Perfecto, sí. Además, estamos viendo que también hay un poco de proteinuria, que tal vez no es tan relevante, pero ya empezamos a ver algunos cambios, ¿verdad? Entonces, no tengo la placa de los rayos X porque en el hospital pues no me los dieron, pero la proyección era anteroposterior, levemente rotada hacia la izquierda, sobreexpuesta, 7 espacios intercostales en el lado derecho, 8 espacios intercostales en el lado izquierdo, tejido óseo y celular subcutáneo conservados, silueta cardíaca normal, ángulos costofrénicos y cardiogénicos conservados y parénquima pulmonar conservado. O sea, pulmonar aparentemente no había mayor cosa. Al examen físico de ingreso tiene un peso de 8 kilos, la altura 79 centímetros, pues en las adecuaciones y nos vamos a ir solo a lo que va a ser positivo para la paciente. Aparentemente hay un exantema generalizado en extremidades superiores e inferiores y tronco. Es polimorfo, pruriginoso, no hay calor y levemente está elevado. Las fosas nasales están permeables, la mucosa oral tiene una orofaringe normal, pero la lengua está en fresa y los labios agrietados. No se encuentran adenopatías en el cuello, en el tórax pues hay buena entrada de aire, el corazón está taquicárdico, que, perdón por no lo escribí aquí, pero estaba en 138 la frecuencia cardíaca, no hay soplos, y en el abdomen, pues, no se ve irritación peritoneal ni hay hepatomegalia. Los genitales están de aspecto sano, los externos. Encuentran una adenopatía inguinal más o menos de 3 milímetros bilateralmente y, pues, en las extremidades y su neurológico están conservados. Entonces, estas son las fotos de la paciente. A ver, alguien que me pueda describir las lesiones que ven ahí. Quizá que es un exantema polimorfo, Katy.
Ajá. que pues, o sea, son diferentes formas en todo el cuerpo, que está eritematoso, no son circunscritas. Ajá. Gracias. Voy a mostrar las otras. Ahí se ven un poquito mejor los labios de la nena y la cara. No se ven mucho sus manos, pero en las anteriores la mano se ve un poco edematizada, aunque no tiene como que todo el exantema, ¿verdad? O el rash en las manos. Los labios característicamente están súper agrietados, pero no tiene la quilitis. Fue un poco difícil tomar la foto de la lengua, pero esta fue la mejor que encontramos, donde sí se ve como la característica de las papilas como elevadas, ¿verdad? Y los ojos de la paciente pues sí tienen una inyección conjuntival sin una secreción. Entonces, bueno, ya que vimos el tema, ya vimos a la paciente y su historia, otro diagnóstico que no sea el que tenemos. Un PIMS, Ajá. un shock, un síndrome de shock tóxico, pero tal vez la paciente estaría más hemodinámicamente inestable, ¿verdad? Ajá. Una artritis sistémica, tal vez. Ok, ajá, gracias. También mencionaba fiebre de las montañas rocosas y leptospirosis, pero creo que eso está muy... Hay que pensarlo, ¿va? Ya sabes. Ajá, gracias. ¿Alguien más? Sí, estos diagnósticos como fiebre de las montañas rocosas sí están descritos, pero es menos probable, ¿verdad? Más que todo. Pero sí, básicamente un choque tóxico por estreptococo podría ser, aunque, como dice Rosario, debería estar, pues, más, valga la redundancia, más tóxica la paciente, ¿verdad? Más en choque, ¿verdad? Pero siempre, básicamente, ustedes mencionaron casi todos los diagnósticos diferenciales que puede haber en pacientes con enfermedad de Kawasaki. Entonces, no debemos olvidar, lógicamente, lo infeccioso en un principio, más sin embargo, lo importante de esta clase es, ¿verdad? Pues no olvidar que la enfermedad de Kawasaki cada vez está siendo más frecuente en nuestros países, también sin sobrediagnosticarlos, ¿verdad? Porque muchas veces también se sobrediagnostican y pues para eso Catherine el día de hoy nos va a hablar de la enfermedad de Kawasaki y sus criterios con sus diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes lo sospechen y se inicie el tratamiento para evitar las complicaciones, pues que Catherine nos va a hablar el día de hoy. Entonces te dejo, Catherine, no sé si alguien más quiere opinar del caso o Catherine da la clase. Catherine, disculpa, a mí me llamó un poco la atención en la orina. Tú pusiste nitritos positivos. Está escrito lo que es la fibra estéril, pero si tenemos nitritos, pues sí, ya debemos ir pensando en una infección urinaria. Pues pensando en lo del caso, pues probablemente esta niña venía con una ITU sobreagregada, ¿verdad? Al cuadro inicial de Kawasaki. Pero no sé si al final hicieron estudios de urocultivo o pues trataron eso también. Fíjate que de ingreso no hicieron un urocultivo, pero tampoco se inició el antibiótico, ¿verdad? Porque yo también noté eso y en los diagnósticos de ingreso no tienen como diagnóstico una infección urinaria. Pero sí se le inició antibiótico después, al día siguiente de su ingreso, se le inició ceftriaxona. Entonces sí se hicieron los estudios correspondientes, pero no al ingreso, sino cuando ya estuvo en su encamamiento. Y gracias, Katy, que me llamó la atención eso. Sí, no te preocupes, te me olvidó explicarlo, perdón. Si no hay alguien más con dudas, pues puedo empezar. Entonces, la enfermedad de Kawasaki, que esta ya pues la hemos conocido bastantes veces en el hospital, solo como unos antecedentes de la enfermedad. En 1871, Samuel G., en Londres, el doctor pues informa del caso de un paciente que tiene estas características,
pero pues era el primero en Inglaterra, entonces se desconocía realmente qué tipo de enfermedad era. Conforme fueron pasando los años, el doctor, que ya sabemos, Tomisaku Kawasaki, él empieza a notar que hay muchos casos de pacientes con un síndrome febril, le llama él óculo orocutáneo, acrodescamativo, o sea, todas las características que tienen, pero puede que tengan linfadenopatías ahí, cervicales, o no tienen. Empezó a notar que era muy recurrente en los niños asiáticos y empezó a ver que también posterior a eso tenía afectaciones cardíacas. Y entonces empezaron a hacer cambios de información, investigación con Estados Unidos y empezaron a encontrar que sí, pues era un síndrome bastante recurrente. Entonces, pues después de eso el síndrome quedó con el nombre del doctor que lo estudió en principio, ¿verdad? Pues como sabemos es un síndrome vasculítico, febril, multisistémico, que aparentemente no tiene un origen, pero siempre se presume o tiene una correlación infecciosa y que afecta a niños pequeños, generalmente a menores de 5 años y mayores de 3 meses. La enfermedad también es una causa de enfermedad cardíaca, perdón, aquí no lo escribí bien, en los países desarrollados, ya que conforme los niños van creciendo, pues las repercusiones se van viendo mientras son adultos. Y a falta de una prueba diagnóstica que nos diga realmente que sea una enfermedad per se, pues tiene sus criterios y son bastante excluyentes y estrictos. Entonces, al tener algún tipo de caso que no los cumpla, pueden ser verdaderos, pero puede que no se haya diagnosticado a tiempo. Bueno, la epidemiología, aparentemente, como les digo, no se desconoce su causa y la incidencia para el 2000, según Nelson, estaba en 17 casos. Ahorita les digo bien. 17 casos por cada 100,000 niños. La cuestión es que ahora pues ya va aumentando y ya son 25 casos por cada 100,000 niños y son menores de 5 años cada año. Aquí, solo para aclarar, KD es Kawasaki disease, que está en inglés. Entonces, como les digo, afecta más a niños pequeños. Se ha visto que también tiene una predominancia por poblaciones asiáticas, siendo los de mayor cantidad, y posteriormente se va afectando a pacientes que son afrodescendientes, latinos y por último caucásicos. Generalmente la proporción entre hombres y mujeres es mayor, es 1.5 a 1, y se ha visto también que afecta en los meses o estaciones donde está la primavera, principios de primavera, y el invierno. No se sabe realmente por qué. El 5% de los síndromes coronarios en adultos son diagnosticados por esta razón, porque los pacientes tuvieron Kawasaki de niños antes de los 40 años de edad. Generalmente esta enfermedad afecta a las arterias coronarias, siendo un 20 a un 25%, y puede ser coronopatías o también aneurismas. Esta es una vasculitis de vasos medianos, eso hay que recordarlo porque es importante. En Japón, como les digo, que es el país donde más se han encontrado casos, la recurrencia es del 3%, y el hecho de que hayas tenido un hermano o un padre con antecedente de enfermedad Kawasaki te da mayor probabilidad, 10 veces más, de tenerlo. Aunque la tasa de mortalidad es muy pequeña en Japón, ¿verdad? Pero, pues, allá es diferente. Entonces, esta es como una gráfica exactamente de cómo es la incidencia de Kawasaki a nivel mundial. Estamos viendo pues en Japón que está en rojo, no se ve mucho, y los países asiáticos son los que más tienen. En Estados Unidos también se ha visto que es bastante alto, y en Canadá, y los países de Europa son los con menos afectados. Entonces, estamos viendo también que es desconocido la causa, ¿verdad? Hay muchas hipótesis. Entonces, están sospechando que tiene que haber un componente genético, como les explicaba. Si un padre o un familiar ha tenido Kawasaki, probablemente un hijo lo va a tener. Entonces, esto se ha visto en niños asiáticos, japoneses, o de padres que han sido asiáticos y pues migraron.
También se han encontrado polimorfismos en algunos genes, que son las caspasas 3, el antígeno leucocitario humano, linfocito B quinasa y los CD40. También hay una hipótesis, bueno, la genética. También hay variantes de los genes en la vía de señalización del factor de crecimiento transformador y se asocia con mayor riesgo de formación de los aneurismas en los pacientes europeos. Esto es todo lo genético. Son los genes que se han visto que están más, con más cambios y muy relacionados con la enfermedad de Kawasaki. Generalmente se ve en qué poblaciones, por ejemplo, la caspasa 3 se ve mucho en asiáticos y euroamericanos son los de menor cantidad, y por ejemplo el CD40 también solo es asiáticos, ¿verdad? No me voy a meter mucho a esto porque vamos a perder un poquito de tiempo, pero es importante que lo sepan. Entonces, aquí también hay otra hipótesis que se cree que es de origen infeccioso. Entonces, aquí, pues, generalmente nosotros lo hemos visto después de que el niño tiene un proceso viral, pero no necesariamente tiene que ser un proceso viral. Se han encontrado cultivos de pacientes que han tenido cándida, streptococo, estafilococo, pues los virus, Epstein-Barr, influenza, herpes y ahora de moda coronavirus. Entonces se ha visto que hay un superantígeno, se le llama, que se involucra para hacer las lesiones vasculares. Entonces, generalmente se asocia a un patógeno respiratorio, que ya les voy a explicar más adelante cómo es, y la teoría del superantígeno que les digo. Entonces esto pues da la reacción inflamatoria sistémica que a todo mundo conoce y empieza la enfermedad de Kawasaki, pero sí se está como confirmando más que es por alguna causa infecciosa y una predominancia genética o predisposición, perdón, genética. También, pues esto es un poco más ya hipótesis un poquito más alejadas de lo nuestro, que se ve que los patrones de viento, de acuerdo a las estaciones, puede hacer que sea un transporte de la gente. Entonces los niños que son genéticamente susceptibles, pues desencadenan toda esta cadena inmunológica de la reacción del Kawasaki. Y también, pues sabemos que el sistema inmune está involucrado en todo esto. Generalmente el sistema inmunitario innato se ve con un alto número de neutrófilos, que es importante, ya que empieza a aumentar la activación de la interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral, y eso puede hacer un sistema adaptativo y se va al sistema adaptativo y hace memoria, pero puede ser una reacción bastante exagerada de lo que puede dar la enfermedad. Entonces, como les decía, es una inflamación de las arterias de mediano calibre, no solamente a nivel coronario, como ya todos sabemos, sino puede ser en muchos órganos y tejidos mientras esté en la fase febril. Puede ser hígado, corazón, páncreas, puede ser las meninges, tracto urinario, pulmón, gastrointestinal, ganglios linfáticos también. Entonces, sí se involucran arterias musculares y hay procesos muy vinculados a esto. Entonces, son la arteritis necrosante, la vasculitis subaguda que tiene, o crónica, y la proliferación de miofibroblastos. El resultado de todo esto es el daño de las arterias coronarias y de eso depende la gravedad de las lesiones. Solo como un dato curioso que encontré, es que se ha notado que los niños que han tenido lactancia materna tienen un factor protector, digámoslo así, contra el Kawasaki. Se ha visto que en recién nacidos y menores de 3 meses no tienen una enfermedad activa, ya que sospechan que pues, la lactancia materna da anticuerpos de la madre, lo cual los mantiene protegidos. Pero después de eso y al iniciar la alimentación, se ve que disminuye esto y pues puede tener el factor protector omitido y pues pueden iniciar con el Kawasaki. Entonces, esta es una imagen así rapidita de cómo es el agente infeccioso o el superantígeno que tiene, pero esto afecta a todos los niños. Uno que tiene predisposición Kawasaki y otro que no. Entonces, si está esta variante genética o esta predisposición, puede tener Kawasaki,
y puede tener otra variación genética que lo puede hacer tener una lesión coronaria o no tener una lesión coronaria. Entre todos estos niños, pues hay niños que no tienen estas variantes genéticas y pues tienen una infección y pues resuelve y nadie se dio cuenta de que pudo haber pasado algo más, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos al estímulo inflamatorio, que solo déjenme buscar el... aquí está. Entonces tenemos aquí un vaso con todas las capas del vaso y todo el sistema inmunológico trabajando. Entonces, como les digo, puede ser no solo un agente viral, sino puede ser hasta multifactorial. La predisposición genética, algún bichito o virus, hongo, bacteria que entre por la vía respiratoria y generalmente es en el epitelio bronquial. Están viendo que tiene una relación muy alta con el epitelio bronquial. Entonces, lo primero que sucede, que son 6 fases o etapas de cómo infecta o pasa esta inflamación, es que al principio hay edema, inflamación endotelial, donde pues entra el estímulo inflamatorio, es tomado por los macrófagos. Mala la niña, como no se dan cuenta, digo yo, cabezona, la soperona, toda seca. No sé quién tiene su micrófono abierto, pero podría apagarlo, por favor. Gracias. Entonces, el macrófago pues encuentra al agente, se conecta al agente, lo fagocita y empieza toda la cascada de inflamación. La cuestión es que al final de esta cascada pues empieza a haber también un poco de necrosis, ya que este macrófago entra también al vaso y empieza a transportarse al sistema linfático. En el sistema linfático es donde vemos que está la inmunidad ya adaptativa, porque empieza a reconocerlos. La cuestión es que también puede tener el superantígeno, o pongámosle así un disfraz, donde se protege el mismo y ya el macrófago no lo puede reconocer. Entonces, puede seguir, continúa la cascada de inflamación a tal punto que puede lesionar los vasos. Les voy a mostrar dónde, aquí está. Entonces, aquí no hay cambios coronarios. Sabemos que aquí están las capas de los vasos, la media, la íntima, la adventicia y la elástica, la interna elástica. Entonces, cuando hay una arteritis necrosante, puede lesionarse o formar un aneurisma, que pueden ser vasculitis, que pueden ser subagudas o crónicas. Ahorita les voy a explicar bien esto. Solo, generalmente, como les digo, es una arteritis necrosante, donde los neutrófilos están involucrados, y eso inicia en 2 semanas, o sea, posterior a la fiebre puede empezar a pasar eso, y el único proceso es el proceso autolimitado, y destruye progresivamente la pared arterial de la adventicia, como les explico, causando los aneurismas. También es un proceso, hay un proceso de vasculitis subaguda o crónica, que es una infiltración de linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y macrófagos, pero en menor cantidad, y empieza en las primeras 2 semanas después de la fiebre, pero puede continuar por años. Cabe mencionar que el hecho de que haya una fiebre persistente después de la primera fase o la fase aguda quiere decir que pueden haber más lesiones coronarias. El hecho de que la fiebre sea de difícil manejo nos puede dar una pista de que sí puede tener una lesión en los vasos bastante llamativa, entonces para que lo tomen en cuenta. Hay un tercer proceso que es la proliferación miofibroblástica, que se caracteriza por el proceso miofibroblástico derivado de células musculares lisas y comienza en las primeras 2 semanas, persiste hasta meses o años y puede haber una estenosis arterial progresiva. Entonces, aquí es donde vemos los cambios. Pues aquí no hay cambios coronarios, pues pasó. Pero en este ya empezamos a ver que hay una dilatación que puede resolver en 4 a 6 semanas. Por una arteritis necrotizante sí puede haber una formación de un aneurisma, el cual puede pues progresar
a un lumen pues normal, pero después pueden haber calcificaciones, como lo vemos acá, y puede pues tener alguna interacción ya cuando el paciente es adulto con aterosclerosis, porque pues ya saben que la adultez tiene sus cambios también, entonces puede predominar, puede ser un predisponente, perdón, para cardiopatías. También se pueden formar trombos que son oclusivos y que también puede haber una recanalización de ese trombo, pero puede haber un infarto en este proceso, ¿verdad? Y regresamos al mismo, que puede hacer una estenosis compleja y dar una enfermedad isquémica. Bueno, entonces, pues la clínica, como ya sabemos, en la historia clínica estamos viendo casi todas las pistas para saber cuál es el diagnóstico. Como les decía, también los criterios son bastante estrictos respecto a qué es un Kawasaki, qué no lo es, pero pues como dice la doctora, tampoco hay que como sobrediagnosticarlo, sino en nuestro medio saber cuál es la epidemiología de las demás enfermedades que pueden ser diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Como no todos los pacientes cumplen con estas características, pues también existe lo que es un Kawasaki incompleto. Generalmente la pista es si se encuentran anomalías en las arterias coronarias y no hay otro signo o síntoma, que ahorita les voy a decir cuáles son, generalmente es un Kawasaki confirmado. Se puede ver un recuento de blancos normal, puede ser también elevado, con predominio de neutrófilos, como decía Rosario, unas BS o PCR elevados, pues bajo el sodio y albúmina o enzimas hepáticas elevadas cuando hay lesión en los vasos hepáticos, ¿verdad? La piura estéril y existe trombocitosis en 2 semanas. Entonces, estos son los criterios como que importantes que tenemos que tener, que es la presencia de fiebre, que ese es el principal. Generalmente, si no hay fiebre, no es un Kawasaki, pero no hay que hacerlo como una regla, ¿verdad? Siempre hay que investigar algo más. Entonces, es una fiebre que tiene que durar al menos 5 días y con él se tienen que juntar estos criterios, al menos 4 de los 5 criterios que les voy a presentar. Si se encuentra, por ejemplo, 4 de estos criterios, pero no tiene fiebre y se le hace un ecocardiograma al niño y se encuentra una lesión cardíaca, pues se toma como un Kawasaki. Pero no se puede hacer ese diagnóstico a menos de que haya un ecocardiograma. Entonces, el eritema que estamos viendo, los labios rajados, la lengua en fresa, o eritema oral o faríngeo. También puede haber una inyección conjuntival sin exudado, que eso es importante, y el rash es maculopapular difuso y puede haber un eritema multiforme. También puede haber edema en manos y pies y en la fase aguda, y empieza a haber una descamación periungual en la fase subaguda. Aquí también como no sé, ¿sabías qué? Un dato curioso es que se ha visto que los niños que ya tienen una descamación en una fase subaguda también tienen más probabilidades de tener una lesión cardíaca, para que también lo tomen a consideración con los pacientes. También puede tener una linfadenopatía cervical arriba de 1.5 centímetros y generalmente es unilateral. Luego vamos a ver si es que no cumple con los demás criterios, si es o no un Kawasaki. ¿Okay? Entonces, pues, esto es lo que generalmente vemos. Pies con este edema están muy rojos. El rash, que puede ser como multiforme, y el nódulo, que puede ser unilateral cervical. La lengua de fresa, los labios agrietados, ojo con eyección conjuntival y la descamación, que es bastante característica porque es como un guante, se van descamando todos los dedos. Pues estas ya son lesiones que estamos viendo que son bastante notorias, como por ejemplo este aneurisma y este también aquí, que no solo es cardíaco, aquí también hay un trombo, no solo es cardíaco, sino pueden ser en vasos de mediano calibre, como son las arterias femorales, ilíacas, perdón, y también las braquiales. Entonces, aquí está un cuadro que aquí está todo lo del Kawasaki. Generalmente la fase aguda se caracteriza por tener cambios en mucosa, conjuntivitis y linfadenopatías.
Cambios en piel no vamos a ver mucho, pero sí puede tener una miocarditis, y generalmente la miocarditis con los niños nosotros la identificamos solo como podría ser una taquicardia, ¿verdad? No tenemos algo más que nos diga que puede haber una lesión. A veces pueden llegar a tener dolores articulares que pueden estar en los últimos días de la primera fase, y la fiebre pues es bastante persistente. Como les digo, aunque hayan usado antipiréticos, persiste y pasa hasta la fase subaguda. Eso es en la primera semana. Entre la primera y segunda semana, pues la fiebre persiste, empieza a hacer un conteo de trombocitos más elevados y empiezan los dolores articulares. Aquí también cabe mencionar que como diagnóstico diferencial, lo dijo Katy Franco, puede ser una artritis. Generalmente esto le pasa mucho a las niñas, entonces no tenemos que descartar que sea solo un Kawasaki, sino hay que investigar por otra enfermedad reumatológica. En la fase subaguda, pues sí pueden haber, como es más larga, pueden haber lesiones por toda la fisiopatología que les decía de el proceso de los macrófagos y el edema y la necrosis de la pared muscular. Pueden haber aneurismas, pueden hacer trombos o fibrosis de la íntima. También empezamos a ver cambios en la piel más notorios como eritema, puede haber la descamación y prurito. Cambios en la mucosa, conjuntiva y linfadenopatías empiezan a desaparecer en la tercera semana. Ya no debería de haber más cambios. Y la fase de convalescencia, que ya es aproximadamente entre la sexta y octava semana, pues ya solo podemos ver cambios de descamación de piel, que ya serían cambios crónicos, y puede haber todavía algún tipo de característica, lesión característica, a nivel cardíaco. Entonces, para no dejarlo pasar, ¿verdad? Otros cambios clínicos que podemos encontrar, puede haber nódulos pulmonares, puede haber artritis, artralgias, diarrea, vómitos, hepatitis, pancreatitis, aneurismas, también como aumento del arco aórtico, miocarditis, pericarditis, puede haber hasta un choque. También pueden estar súper irritables, que eso sí lo hemos notado bastante. Puede haber una meningitis aséptica también, parálisis del nervio facial y pérdida de audición. También puede tener una uretritis y una uveitis. Eso a largo plazo, ¿verdad? Entonces, los hallazgos de laboratorio que vamos a encontrar: neutrofilia arriba de 15.000, reactantes de fase aguda, una ABS arriba de 40, una PCR arriba de 3, hipoalbuminemia o un sodio disminuido. Esto es también importante porque si empezamos a ver que hay una lesión a nivel hepático con las transaminasas muy elevadas, es un factor de riesgo o de mortalidad, en el paciente. Está la piuria estéril, la trombocitosis, anemia para la edad, siendo normo, y pues hay pleocitosis en líquido cefalorraquídeo. También el pro-BNP pues puede estar alterado, pero eso de acuerdo a la edad del paciente. Hay anomalías cardiovasculares, como les digo, si hubo antecedente en la familia, es lo más probable que vaya a haber algún tipo de antecedente, y no se va a ver tampoco en la niñez, sino en la adultez, cuando ya no hay factores protectores en el paciente. Generalmente son dilataciones, pueden haber aneurismas pequeños, medianos, pues grandes casi no se ha visto. En los electrocardiogramas, como estudios de diagnóstico, el paciente puede tener arritmia, puede tener anomalías funcionales en el nodo, un intervalo PR prolongado, hay cambios, pero no son específicos en el ST, y hay afectación del pericardio. También hay anomalías en la repolarización y hay signos en el EKG que sugieren que puede haber una dilatación ventricular izquierda. Entonces, ¿cómo saber si el niño tiene un Kawasaki en sí o parece un Kawasaki o qué es? Entonces,
es un Kawasaki incompleto o un Kawasaki like, como lo conocemos nosotros. Que sí, el niño tiene fiebre más de 5 días, eso ya lo habíamos dicho que era pues lo importante en el Kawasaki, y tiene 2 o 3 criterios que cumple, pero no cumple todos. O también podemos hacer un cambio y el niño puede tener fiebre por más de 5 días, pero ya no tiene otra explicación. O sea, después de hablarle infecto, a reuma, a todo mundo y nadie sabe, pues puede ser también un Kawasaki. Entonces se hacen exámenes de laboratorio, ¿verdad? Si hay una PCR, una ABS disminuida, habría que seriarse los laboratorios y evaluarlos si la fiebre persiste. También hay que ver si se hace un ecocardiograma control y si empieza la descamación, que es lo usual, o alguna lesión cardíaca, ¿sí? Hay que hacer eso seriado. Si están altos los reactantes de fase aguda, se puede ver si hay otros de estos laboratorios anómalos, si hay anemia para la edad, que lo habíamos visto, si hay trombocitosis, si la albúmina está disminuida, si hay algún tipo de aumento en las transaminasas, o si la orina también tiene una piuria estéril o un recuento elevado de blancos. Si lo tiene, se trata. Si tiene reactantes de fase aguda y el ecocardiograma positivo, también se trata. Si no tiene nada de eso, o sea, si tiene los reactantes de fase aguda elevados, pero nada de estos laboratorios, se vuelve a hacer controles, ¿sí? Para ver si necesita un ecocardiograma también control y ver si tiene alguna otra característica. Diagnósticos diferenciales. Puede ser... Yo no veo la presentación, no sé si ustedes la ven. No la veo. No, No la veo. Déjeme, por favor. Ahorita voy a arreglar la otra. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿La ven ahí? Ya se observa. Bye. Esperen, ¿la ven ahí? Sí, Katy. Sí. Sí, Katy, ahí está. Ya se ve. Bueno, entonces lo que les decía del Kawasaki incompleto. Katy, solo que no se ve como que estuvieras presentando, sino como que estuvieras revisando la diapositiva. Déjame ver. Va. Ponerla en Complicada la presentación. tecnología. Eso es lo único que Espérame. Es que aquí hice algo. ponemos el Ahorita voy. ¿Ya? Ahí estás. Listo. ¿Ya? Entonces, Kawasaki incompleto. Esto es lo que habíamos visto, ¿verdad? Niños con más de 5 días de fiebre, los 2 o 3 criterios, o niños que tienen más de 7 días sin ningún otro criterio, ninguna otra explicación. Reactantes de fase aguda disminuidas, se tienen que hacer controles de ecocardiograma y laboratorios y una reevaluación constantemente, ¿sí? Todo seriado. Si los reactantes de fase aguda están elevados, se tienen que buscar estos laboratorios si están alterados también, o un ecocardiograma positivo. Si todo esto está o lo cumple, se tiene que tratar. Si no, se vuelve a hacer un seriado clínico con evaluación y un ecocardiograma control también. Bueno, entonces, diagnósticos diferenciales pueden ser una hipersensibilidad a drogas, también una infección por estreptococo y estafilococo. Puede ser también un factor epidemiológico como pues, la fiebre de las montañas rocosas o leptospirosis, o otra infección viral como adenovirus y enterovirus. Hay que considerar Kawasaki en algunos diagnósticos diferenciales especiales que pues tenemos que ver siempre, ¿verdad? Los bebés que son menores de 6 meses, que tienen una fiebre prolongada e irritabilidad,
que esto pues ya sabemos que puede ser también una sepsis, pero no hay que dejarla descartada, perdón. Bebés con fiebre prolongada y una meningitis aséptica inexplicable. Bebés o niños que tengan fiebre prolongada con cultivos negativos y que estén en choque. También pacientes que tengan la fiebre y linfadenitis sin una respuesta a antibióticos. O pacientes con fiebre prolongada y un flemón retrofaringio o parafaringio sin una respuesta a terapia antibiótica. Entonces, el tratamiento, pues eso creo que ya lo hemos visto o lo hemos hecho desde R1. Generalmente es en la fase aguda y es reducir la inflamación del paciente y el daño arterial. Probablemente no lo vamos, o en algunos casos se puede evitar, pero puede que haya una lesión, ¿verdad? Hay que prevenir la trombosis como a toda costa, sabiendo que pues por la misma inflamación es un reactante de fase aguda que se puede complicar. Entonces, hay que ver las anomalías en las arterias coronarias que tenemos, ¿verdad? Entonces, se inicia inmunoglobulina humana a 2 gramos kilo durante 12 horas. Se puede dar a los 5 y a los 10 días de inicio de la enfermedad. También se da aspirina. Entonces, se puede dar de 80 a 100 miligramos kilo día cada 6 horas entre los 5 y los 10 días. Y eso es en la fase aguda. Lo que queremos hacer es evitar que haya pues una trombosis bastante severa en el paciente y que se pueda complicar. Posterior a eso se puede dar aspirina de 3 a 5 miligramos kilo día, o sea, cada 24 horas, durante 6 a 8 semanas para que sea como profilaxis, evitando también que haya trombosis a largo plazo. También las inmunoglobulinas humanas puede repetirse una dosis nuevamente si la fiebre persiste o si aparentemente el paciente vuelve a tener signos de la enfermedad de Kawasaki. Para usar estas cosas, pues hay que tener los criterios completos de Kawasaki, como les explicaba, o por los criterios de Kawasaki incompleto, y sí tienen que ser tratados con dosis altas, ¿verdad? No menos de eso. Generalmente se trata en los primeros 10 días posterior a la aparición de la enfermedad, ya que posterior a eso no se ha visto mayor beneficio en el paciente. Si no se pudo hacer un diagnóstico previamente, sí se puede dar a los 10 días. Si el paciente no tiene, por ejemplo, alguna otra causa de los síntomas, y darse todo el tratamiento, como les digo, con aspirina y las inmunoglobulinas. También se podría dar, pues, para disminuir los reactantes de fase aguda, ¿verdad? La administración de la aspirina en dosis moderadas o altas sí es razonable hasta que el paciente esté febril. Como les digo, pues sigue teniendo su sistema inmune activo. Entonces, puede disminuir la trombosis, pero no se ha visto que con evidencia que reduzca los aneurismas de las arterias coronarias. Las inmunoglobulinas no se tienen que dar después del 10º día. Si hay ausencia de fiebre o si no hay anomalías coronarias. También la velocidad de sedimentación puede aumentarse por la terapia de inmunoglobulinas, entonces no debe de utilizarse como un parámetro para evaluar la respuesta a las inmunoglobulinas. Si solo la BS está alta, no debe interpretarse como algo que el paciente no esté respondiendo adecuadamente al tratamiento. Pues hay una resistencia a las inmunoglobulinas que se define como una fiebre persistente, al menos de 36 horas y menos de 7 días después de la primera infusión de inmunoglobulinas. No se recomienda tratamiento con esteroides en dosis altas como pulsos de metil, y los tratamientos pues no se han visto que tengan mejoría con los pacientes que tienen Kawasaki. Entonces, pues si hay pacientes que tienen resistencia a la inmunoglobulina, estas son algunas opciones.
pero como les digo, pues la mayoría las tenemos aquí. Por ejemplo, ciclosporinas, anakinra, no sé si tenemos. También hay una plasmaféresis que se puede hacer. Y como adyuvantes para el tratamiento, sí se puede poner metilprednisolona, no con las inmunoglobulinas, y no debe de ser como un tratamiento de rutina. Generalmente solo se usa inmunoglobulinas. Esteroides, posterior a esto, no se sugiere como de rutina, pero se debería de analizar los casos, ¿verdad? Complicaciones después de esto, pues sí, como ya sabemos, pueden ser cardiovasculares. No solamente son los vasos coronarios los que afectan, pero pueden afectar a otros como hepáticos, pancreáticos o renales. El gold standard para diagnosticar esta lesión, pues es el ecocardiograma, y se puede hacer una angiografía o una angioresonancia si se tiene la posibilidad, ¿verdad? Puede haber una fibrosis también, valvulitis, también rupturas coronarias, una isquemia periférica, o también se ha visto infartos en los niños. Puede haber una artritis, hidrops vesicular, dolor abdominal, que ya lo habíamos visto, puede haber una pérdida de la audición y parálisis transitoria del nervio facial, que conforme vaya pasando las fases de la enfermedad, pues mejoraría los pacientes, ¿verdad? Generalmente el 20 al 25% de los pacientes no tratados con inmunoglobulinas desarrollan anomalías coronarias. Generalmente esto se reduce cuando se usan las inmunoglobulinas dentro de los primeros 10 días de la enfermedad. Entonces, pues, lo hemos tratado bien al menos. Y siempre se tiene que tener esto como la primera opción. Esto es de correr para evitar, como les digo, la lesión coronaria a largo plazo. También las pacientes que desarrollan anomalías graves tienen riesgo de isquemia, de infartos, muerte súbita. Generalmente pueden ser de 5 años en adelante de su edad, después de la enfermedad. Entonces, por eso es que hay adultos menores de 40 años que pueden tener este tipo de enfermedades. Y pues solo no les mandé los documentos de donde los saqué, pero se los voy a mandar, lo prometo. No sé si alguien más tiene una pregunta, duda, comentario. Gracias, Catherine. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, Rosario. Perdone, yo sé que el tratamiento angular es la inmunoglobulina y la aspirina, ¿verdad? Pero a veces, ya estando fuera de los hospitales más grandes del país, a veces no contamos con inmunoglobulinas, y mencionaba el libro que podíamos usar también corticosteroides, pero no sé qué tan recomendado está iniciar los corticosteroides en lo que se inicia la terapia con inmunoglobulinas. O si tiene algún efecto, o si simplemente pues nos va a traer más complicaciones. Sí, Rosario, como tú decís, sí, la inmunoglobulina intravenosa es el tratamiento de elección para enfermedad de Kawasaki, y específicamente para evitar las complicaciones que serían en este caso los aneurismas coronarios, ¿verdad? Idealmente se tiene que poner sí o sí la inmunoglobulina. Hay diferentes protocolos, como mencionó Catherine, donde se puede iniciar primero con inmunoglobulina intravenosa sola y posteriormente pues ya seguir con las otras opciones, o iniciar inmunoglobulina más esteroides, que eso sería cualquiera de las dos opciones puede ser, porque hay diferentes protocolos. En lo personal a mí me gusta utilizar solo inmunoglobulina intravenosa de entrada. Ahora bien, existe lógicamente ese problema en nuestro país, ¿verdad? Que en el interior de la República, y no solo en el interior de la República, sino nosotros también lo hemos visto en nuestros hospitales, a veces que llega un Kawasaki no hay inmunoglobulina intravenosa. Entonces, en ese caso, tiene que ser la inmunoglobulina, y hay
estudios donde mencionan, ¿verdad?, que la metilprednisolona a lo único que nos ayuda es a reducir, lógicamente, la fiebre y los reactantes de inflamación, ¿verdad? Lo que tú mencionabas es, si ustedes están en el interior cuando se vayan a hacer su EPS, lo ideal es referir al paciente. Definitivamente, la primera opción es referirlo. Yo sí tuve en alguna ocasión un paciente en donde no teníamos inmunoglobulina y sí le puse pulsos de metilprednisolona. Pues lo único que me ayudó, después la señora dijo que pagaba X entre la angustia y entonces yo ya le había puesto metil porque no había ninguna otra opción. Mejoró la fiebre y solo disminuyeron los reactantes de inflamación. Pero entonces ya cuando la señora dijo que pagaba X, rápidamente hasta le dijimos que nos hubiera dicho desde un principio, ¿verdad? Porque nosotros viendo a dónde lo referíamos, y se le puso la dosis de inmunoglobulina. Entonces realmente no se ha visto que como primera opción los esteroides te prevengan básicamente lo que es la formación de aneurismas, que es lo que nosotros queremos. Entonces idealmente es referir al paciente a un centro hospitalario de tercer nivel, ¿verdad? Que así se refieren nuestros hospitales, para la administración de inmunoglobulina intravenosa. Y otra cosa que mencionaba ahí Catherine, ¿verdad? Idealmente entre el séptimo y décimo día, antes la literatura decía séptimo día es lo ideal para poner inmunoglobulina, después del décimo día no funciona, pero sí lo mencionó Catherine, ¿verdad? Que hay que evaluar. Generalmente pacientes que siguen aún febriles con bastante respuesta inflamatoria y que tengan reactantes de inflamación elevados después de los 10 días, hay que administrar la inmunoglobulina intravenosa, ¿verdad? No como decía anteriormente la literatura, que después del décimo día ya no sirve la inmunoglobulina, si lleva respuesta inflamatoria, aún hay que administrar la inmunoglobulina por el riesgo que existe, ya viendo ustedes las fases, ¿verdad?, de que aún se sigan formando aneurismas coronarios, que eso es lo principal que nosotros queremos evitar. Esa es una. La otra es, yo siempre les digo de que recuérdense, los aneurismas coronarios no hacen diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Muchos tienen cometen ese error en decir, no tiene aneurismas coronarios, entonces el paciente no tiene Kawasaki. No, es al contrario, ¿verdad? Están bien establecidos los criterios que los mencionó Catherine en su presentación. Entonces, y de hecho han ido cambiando de acuerdo a las diferentes literaturas, ¿verdad? Pero aún se siguen utilizando estos, ¿verdad? Que tiene que haber al menos 4 de 5 para hacer el diagnóstico o que tengan los aneurismas coronarios más la fiebre, ya se hace el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, ¿verdad? Lógicamente después viene el otro algoritmo que mencionó Catherine, en donde, bueno, si se tiene duda, trátelo como Kawasaki, ¿verdad? Aquí lo importante es que se trate para evitar la complicación. Ahora lo otro es de que también tengamos cuidado en no sobrediagnosticar, ¿verdad? Porque si no tenemos la idea que toda esa enfermedad de Kawasaki, y pues recordemos que ustedes pues primero van a ser pediatras, ¿verdad? Entonces hay que pensar en las enfermedades exantemáticas o procesos virales, todo lo que hablamos, y después, pues si se cumplen los criterios, pues bueno, pensar en una enfermedad de Kawasaki, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Gracias, doctora. O comentarios, sí, Rosario. Yo, doctora, una preguntita. ¿En qué momento nosotros o se decide empezar a disminuir la dosis de la aspirina? La literatura menciona que más o menos de 48 a 72 horas después de la dosis inicial con inmunoglobulina, pero clínicamente ¿se basa en algo para disminuirla o es ya un protocolo establecido? Sí, ya es un protocolo establecido, de 48 a 72 horas. Ajá, ¿quién habló? Perdón. Sugieren, cuando sí tienen aneurismas, que continuemos la aspirina hasta que se da la fiebre. Perdón, no los escucho. No, que cuando hemos tenido a veces pacientes con Kawasaki, les hacen el eco en Unicar, la sugerencia que nos dan ellos es continuar la aspirina mientras siga con fiebre. Perdón, Marisa, no te escuché. Perdón, Marisa, no te escuché. Doctora, es que dice Marisa que cuando se han hecho o se han tratado a los pacientes en el Roosevelt, sí se ha dado aspirina, pero se hacen los ecocardiogramas inmunitarios, sugieren que se quede la dosis alta hasta que se da la fiebre. Después de eso se va disminuyendo.
Sí, exactamente. O sea, los protocolos es eso, por eso, 48 a 72 horas después que el paciente esté afebril, o sea, sin fiebre, uno puede comenzar a disminuir de 5 miligramos por kilo. Ese es el primer protocolo. Las otras, como han ido modificándose estos protocolos según el Colegio Americano de Cardiología, lo otro es de que pueden continuar hasta una semana con dosis altas de aspirina de 80 a 100 miligramos por kilo o de 30 a 50 miligramos por kilo, depende de los protocolos que nosotros utilicemos, y posteriormente se pueda disminuir la dosis a 5 miligramos por kilo y lógicamente si tienen aneurismas, como decía Marisa, no se puede quitar la aspirina a dosis antiagregante hasta que el aneurisma regrese a su tamaño normal, y eso dependiendo de si es un aneurisma pequeño, moderado o gigante, porque si ya hablamos de aneurismas gigantes, pues ahí ya estamos hablando de otro tipo de tratamiento ya con anticoagulación y ya otros tratamientos, ¿verdad? Pero el seguimiento también en consulta externa es ver reactantes de inflamación y lógicamente nos vamos guiando de acuerdo a si sí o si no tienen aneurismas coronarios. Ahora, contestando la pregunta de Stephanie, si es bajar la aspirina 24 a 72 horas, yo lo hago así, ya sea, perdón, 48, repito, es 48 a 72 horas después que el paciente esté afebril. Yo uso ese protocolo, realmente no he tenido ninguna complicación. Los cardiólogos sí tienen otros protocolos, creo que la dejan un poco más tiempo, pero al final pues están las dos opciones. Gracias, doctora. No sé si alguien más tenga alguna duda o comentario que quiera hacer. No, doctora, gracias. ¿No? Bueno, yo creo que solo eso les tenía yo también que comentar acerca del tratamiento. Bueno, y preguntaba ahí, Catherine, si hay anakinra. En Guatemala no hay anakinra, que es antiinterleucina 1. Tampoco tenemos infliximab, ¿verdad? Porque aquí recordemos de que está la tablita esa que tú pusiste, ¿verdad? Donde está inmunoglobulina, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Tratamientos, opciones de tratamientos en pacientes con, bueno, por aquí dice resistencia a inmunoglobulina. Aquí sí mencionan que hay que poner una segunda infusión de inmunoglobulina con esteroides. Esos son los protocolos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Ya si en el tratamiento sigue refractario, las siguientes opciones serían infliximab. Yo no he llegado a administrar infliximab. Infliximab sí hay en el país, pero lamentablemente no tenemos en el Roosevelt. Otras alternativas serían la ciclosporina, que sí hay en el hospital, anakinra no hay, ciclofosfamida sí hay, y plasmaféresis, ¿verdad? Pero realmente la experiencia que he tenido es hasta administrar una segunda dosis de inmunoglobulina con esteroides, los pacientes han resuelto el cuadro completo, ¿verdad? Pero sí, otros países utilizan el infliximab incluso como primera opción, ¿verdad? Que es un anticuerpo, un antifactor de cruz tumoral alfa, es un anticuerpo monoclonal, ¿verdad? Algo así como el Enbrel. Nosotros no tenemos, ¿verdad? Pero sí tenemos las otras opciones que sí se pueden utilizar. En dado caso hubiera un paciente que reciba la primera dosis, reciba la segunda dosis con esteroide, pues tenemos estas otras opciones, ¿verdad? Entonces, básicamente sería eso del tratamiento, lo de la aspirina, y pues que ustedes sean muy clínicos en el momento de hacer el diagnóstico y apoyándose siempre en todos los demás laboratorios, ¿verdad? Ya vimos que también la albúmina y algunos otros parámetros nos puede ayudar a sospechar la enfermedad de Kawasaki. Y ahora pues con la moda, como mencionaba Catherine, ¿verdad? Que tenemos lo que es el PIMS, no sobrediagnostiquen PIMS, recuérdense que hay criterios específicos también según la CDC que describe cuáles son las manifestaciones de un PIMS. Tenemos también ahora las definiciones de Kawasaki-like asociado a COVID y lo que es el PIMS y lo que es un Kawasaki, ¿verdad? Entonces, básicamente sería eso. No sé si alguien más tiene algún otro comentario o damos por terminada la clase del día de hoy. Bueno,
Si no hay nadie más, entonces nos vemos el próximo jueves. Y gracias, Catherine. Gracias a usted, doctora. Bueno, Gracias a todos. buenas noches. Nos vemos.